esqueléticos. En esta ocasión hablaremos acerca del metabolismo del músculo esquelético. Vamos a hacer un recordatorio acerca de las partes celulares, acerca de los tipos de tejidos, sus funciones básicas. Luego hablaremos acerca de los modelos de contracción, o sea, cómo sucede la contracción muscular, principalmente del músculo esquelético. Al inicio vamos a hablar acerca del músculo liso también y del músculo cardíaco, pero nuestro énfasis será sobre el músculo esquelético. Posteriormente vamos a hablar acerca de los combustibles que utiliza el músculo esquelético tanto en estado de reposo como en estado de actividad física, ya sea de corta, de larga duración. Y vamos a finalizar hablando acerca de los casos clínicos, de algunas patologías que son inducidas por hacer ejercicio. Bien, con respecto, vamos a hablar un poco acerca de cuáles son algunas características específicas que le permiten a los músculos cumplir diversas funciones dentro de nuestro organismo. Como por ejemplo, dentro de ellas tenemos el mecanismo de inicio de la contracción, en la cual esa puede iniciarse de formas diferentes según el tipo de músculo, porque por ejemplo, en el músculo esquelético la contracción va a depender de algunos estímulos nerviosos que son voluntarios, en el músculo cardíaco que genera sus propios impulsos eléctricos, o en el músculo liso, en la cual puede ser desencadenada por diversos estímulos, ya sean nerviosos, hormonales o químicos. Con respecto a la velocidad del desarrollo de la fuerza, entonces tenemos que los músculos se van a diferenciar por la rapidez en que generan esta fuerza, porque por ejemplo en el músculo esquelético este va a responder de una forma casi inmediata, de forma rápida y de forma potente. En cambio, en el músculo cardíaco, es decir, el corazón, eso tiene una velocidad como más rítmica, una velocidad intermedia. Y por último, también tenemos el músculo liso, en la cual tiene un desarrollo de la fuerza de una forma más lenta, pero sin embargo puede mantenerla por más tiempo. Con respecto a la duración de la contracción, esta va a variar según la función del músculo, porque algunos músculos pueden ser que sean contracciones más breves y más rápidas, o como lo dijimos anteriormente, que son más prolongadas, como por ejemplo el músculo liso. Otra característica muy importante es su capacidad para adaptarse al entorno. Quiere decir que dependiendo de los estímulos que estemos presentes, que nuestro organismo se presenten, así va a ser la capacidad de adaptación, porque como por ejemplo, si nosotros realizamos actividad física, lo que va a suceder es que con el tiempo vamos a ir desarrollando fuerza y vamos a desarrollar un aumento del tamaño, el tamaño del músculo. Sin embargo, el caso contrario, que si nosotros pasamos con mucha inactividad física, tenemos un estilo de vida sedentaria, que solo pasamos sentados todo el día escuchando la clase, al llegar a la casa también llegamos a sentarnos a estudiar, eso ya es un estilo de vida sedentario. Entonces, lastimosamente es algo muy común en la estudiante de medicina, pero la consecuencia que puede llevar a cabo es la disminución de la masa muscular. Ahora bien, quizás lo más importante de esas características, que lo vamos a desglosar más adelante en la diapositiva, es la utilización de los sustratos energéticos. Dependiendo del músculo, utiliza diversas fuentes de energía según la actividad que realice. Se puede utilizar ya sea glucosa, ácidos grasos o glucógeno, ya sea para producción de energía o mantener la contracción muscular. Ahora bien, eso con respecto a las características del músculo. Aquí no hemos tocado algo tan específico, sino que son más que todo generalidades. Ahora bien, con respecto a las funciones, el músculo siempre va a tener funciones esenciales para el mantenimiento de la vida y del equilibrio corporal, como por ejemplo tenemos la locomoción. Entonces la función más evidente y más, o sea, de las más importantes es el movimiento del cuerpo, ¿verdad? Y eso es gracias a la contracción muscular que nosotros podemos realizar nuestras actividades físicas diarias, como por ejemplo la simple caminata, el desplazarnos de un lugar a otro, el correr, el mantenernos sentados, el mantener nuestra postura y realizar nuestras actividades diarias, cepillarnos, o sea, todo eso es una locomoción. Ahora bien, con respecto a la fuente de calor corporal,
Durante la contracción muscular, ese se genera calor como un resultado del metabolismo energético. Entonces también eso ayuda a mantener la temperatura corporal adecuada en nuestro organismo. Con respecto a esa función es aportar aminoácidos para la gluconeogénesis hepática durante el ayuno. Aquí no vamos a ahondar mucho porque ya ustedes vieron la clase de las fases del ayuno, cuáles son los combustibles, sino que de forma general sabemos que en situaciones de ayuno pues el músculo también puede liberar aminoácidos para que el hígado pueda producir glucosa mediante la gluconeogénesis y de esa forma también ayuda a mantener la homeostasis de la glucosa. Eso a grandes rasgos, ustedes me pueden explicar mucho mejor. Ahora bien, como última función, este es un lugar importante para la eliminación de la glucosa y los triglicéridos después de una comida. En lugar de eliminación, se dice que es eliminación, pero el proceso específico que está sucediendo es que hay una captación de la glucosa. Entonces, hay una captación de la glucosa a través de los transportadores de glucosa. Si recuerdan acerca de los GLUT4 en el músculo esquelético, entonces esta va a captar la glucosa para utilizarlo ya sea como fuente de energía, almacenamiento y de esa forma ayudar a la homeostasis de la glucosa. Bien, continuando con algunas de las características de los tipos de tejido muscular, pues se dice que el músculo en total, es decir, el músculo liso, el músculo cardíaco, el músculo esquelético, en total eso representa el 40% de la masa corporal total, por lo tanto va a ser de los componentes más importantes de nuestro organismo. Además de permitir el movimiento, el músculo ya va a participar activamente en el metabolismo energético y también en el mantenimiento de múltiples funciones fisiológicas. Además que en la actividad física, como les toqué como grandes rasgos en la diapositiva anterior, experimentan cambios metabólicos que van a depender de la intensidad y de la duración de la actividad. Entonces eso también va a afectar el sustrato que va a ser utilizado como combustible, que ya sea como glucosa o ácidos grasos. Eso dependiendo del músculo, eso sí quiero que quede un poquito claro, ¿verdad? Entonces, dependiendo del tipo de combustible que se va a utilizar el músculo para producir energía, tenemos que en ejercicios, por lo menos de corta duración y de alta intensidad, el músculo principalmente va a utilizar glucosa y glucógeno muscular, pero ya si es un ejercicio que es más prolongado, pero con menor intensidad, aumenta el uso de ácidos grasos como la fuente de combustible. Entonces, eso lo que va a hacer es que ayuda a mantener el rendimiento físico y conservar el equilibrio energético del organismo. Además que la contracción, esa se va a producir a través del sistema de deslizamiento de filamentos de actilamiosina y va a ser regulado por las concentraciones, por cambios, mejor dicho, en las concentraciones intracelulares de calcio. Esa es como una de los mecanismos por los cuales se produce la contracción muscular. Ya vamos a ver más adelante que tenemos principalmente dos proteínas que son muy fundamentales, que son la actina y la miosina, que ocurre un deslizamiento entre ellas, eso se le va a conocer como la teoría del deslizamiento de filamentos, y esto va a producir movimientos voluntarios, ya sea como en una caminata, levantar objetos, o sea, todas nuestras actividades cotidianas. Ahora bien, ya hablamos sobre algunas características de forma general de los músculos, pero hoy vamos a hablar algunas de las características del tipo de tejido a nivel celular, como por ejemplo en el músculo liso podemos ver que son células de forma alargada. Si ven, todas tienen una forma alargada, no tiene estrías, es decir, que son lisas, a diferencia de esta, que sí presenta las estrías. En este caso también tenemos que hay filamentos de actina y miosina que van a estar distribuidos de forma irregular. Aquí no lo vemos, ¿verdad? Pero ese tipo de tejido va a estar presente más que todo a nivel de vísceras, como por ejemplo el intestino, el estómago, la vejiga, el útero, los capilares. Esos son por los cuales está recubierto músculo liso. Entonces, si vemos también otra característica que tiene un solo núcleo central y ese va a ser encargado de producir movimientos involuntarios. Ahora bien, con el tejido muscular, si vemos, esas son fibras musculares que también son de forma larga, pero vemos que son más largas todavía, que son cilíndricas y que son multinucleadas, es decir, que presenta varios núcleos. Si vemos acá,
También tiene estrías transversales, que son estas que podemos ver acá en la diapositiva, y eso solamente lo vamos a observar a nivel de microscopio, ¿verdad? Entonces también aquí se van a organizar las fibras en fascículos, que esta va a estar rodeada de tejido conectivo. Y otra característica importante en las células es que tiene abundantes mitocondrias y también un retículo sarcoplásmico muy desarrollado. Entonces este va a ser encargado de movimientos voluntarios. Con respecto al músculo cardíaco, aquí las células son células cortas también, son de forma ramificada y tienen uno o dos núcleos centrales. Entonces también puede presentar una característica similar que son las estrías transversales, que esas se van a unir, mejor dicho, las células se van a unir mediante discos intercalares que facilitan la comunicación y la sincronización de la contracción. Entonces también otra característica similar al músculo isquial es que presentan abundantes mitocondrias. Entonces, una característica principal de ese tipo de tejido es que tiene automatismo. Bueno, ustedes lo van a ver más a detalle en la materia de fisiología, pero a manera general puede generar o tiene la capacidad de generar sus impulsos propios y no va a depender más de impulsos. Entonces, ¿cuáles son las funciones de este tipo de tejido muscular cardíaco? Es que son contracciones involuntarias y son rítmicas. Entonces, ¿dónde va a estar ubicado? Como su palabra bien la dice, a nivel de corazón. Bueno, para ahondar un poco más acerca de algunos aspectos, algunas características de esos tipos de tejidos, aquí vemos que el músculo cardíaco tiene unas células que son muy similares al músculo esquelético. Ya vimos que tiene las extracciones transversales que también lo presenta el músculo esquelético, y este va a ser debido a la organización de los filamentos de actina y miocina. Pero una diferencia muy fundamental con el músculo esquelético es que tiene un control involuntario. Entonces su funcionamiento se forma involuntario, y eso va a ser porque depende, más que todo va a estar regulado por el sistema nervioso autónomo. Entonces estas células van a depender del metabolismo aeróbico para obtener energía. Entonces por eso que también tiene una gran cantidad de mitocondrias, lo que les va a permitir producir ATP de una manera continua y de forma eficiente. Tiene muy poco glucógeno, ya que el corazón requiere un aporte constante de oxígeno para mantener su actividad. Entonces la principal función de este tipo de tejido, el músculo cardíaco, es generar con las contracciones continuas y coordinadas, lo que va a permitir el bombeo de sangre hacia los tejidos periféricos. Ahora bien, con respecto al músculo liso, ese se encuentra, ya lo habíamos dicho, en las paredes de los órganos internos a nivel del sistema digestivo. Lo encontramos en los vasos sanguíneos, en la vejiga, en las vías respiratorias y en el útero. Entonces, también una característica similar con el músculo cardíaco es que tiene el control o una regulación de forma involuntaria, porque también está regido por el sistema nervioso autónomo. Entonces, una característica fundamental de ese tipo de tejido es que tiene la capacidad de mantener tensión por largos periodos con uso bajo de energía. Entonces, esto va a permitir el paso a nivel de los tejidos. Eso va a permitir que se desarrollen sus funciones vitales, como por ejemplo el paso de los alimentos al tubo digestivo, la regulación, es decir, una vasodilatación o vasoconstricción de los vasos sanguíneos, el vaciamiento de la vejiga, las contracciones uterinas, por ejemplo, también durante el parto, que son en un periodo largo y son largo y sostenido, ¿verdad? Bueno, ahora sí, para ir entrando en detalle acerca del músculo esquelético, aquí vemos que están las fibras musculares que tienen estructuras especializadas que permiten la contracción. Aquí vemos una imagen a detalle que permiten la contracción y el funcionamiento del tejido muscular esquelético. Entonces, dentro de las principales estructuras que vamos a encontrar tenemos el sarcolema, el sarcoplasma, los túbulos T. Hay una variedad de proteínas contráctiles, pero las más importantes son la miocina y la actina. Entonces vemos acá que estas son fibras largas, son multinucleadas, de forma cilíndrica y son de forma, permiten una contracción voluntaria. Ahora bien,
Hablando acerca de esta imagen, vemos que está el sarcolema, ¿no? Aquí está. Esa parte de acá es el sarcolema. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos acerca del sarcolema? Bueno, eso nos vamos a referir a que es la membrana plasmática de la fibra muscular. Entonces, si es a nivel de músculo, a la membrana plasmática la vamos a denominar como sarcolema. Entonces, su función principal es rodear y proteger a la célula muscular, además de conducir impulsos eléctricos que van a desencadenar una contracción muscular. Entonces, va a permitir también que haya una respuesta rápida y coordinada por parte del músculo. Ahora bien, veamos el sarcoplasma. Si vemos acá, ese corresponde al citoplasma de la célula muscular. Entonces, esta va a contener diversas estructuras, como por ejemplo las mitocondrias, tenemos enzimas necesarias, hay iones también específicos que son necesarios para la contracción. Aquí también podemos ver a los túbulos T, si vemos acá, que son invaginaciones que están dentro, bueno, que penetran, mejor dicho, el interior de la fibra muscular, y esas son invaginaciones del sarcolema. Entonces, eso también permite que el impulso eléctrico desde la superficie se interiorice a la célula. Entonces, eso va a permitir que la contracción sea de una forma uniforme y sincronizada. Además que participa también en la liberación del calcio. Las proteínas contráctiles, como les había mencionado, la miocina, si vemos acá, bueno, aquí no está presente, pero están en otras diapositivas, la miocina va a ser una proteína que tiene capacidad motora. Entonces, esa tiene dentro de su estructura cabezas móviles que interactúan directamente con el ATP, lo que va a generar la contracción. Entonces, a grandes rasgos, acuérdense que la miocina constituye los filamentos gruesos del sarcómero. En otro lugar también tenemos la actina, en la cual constituye el filamento delgado del músculo. Entonces, esa se va a deslizar sobre la miocina gracias a la interacción con el calcio y por el ATP, y gracias también al acortamiento de la fibra muscular. Bien, ahora continuando con la estructura jerárquica del músculo esquelético, vemos acá que inicia desde, bueno, esta es como una parte anatómica, que es la parte del tendón, la cual va a ser el inicio, como el inicio del músculo, la cual va a estar adherido hacia el hueso. Si vemos acá, este es el tendón. Entonces, aquí hay un mayor desarrollo de la masa muscular. Entonces, cada músculo, si vemos acá, esta va a estar conformado por fascículos, que son fascículos musculares, que si vemos acá son cada uno de esos forma un fascículo. Dentro de los fascículos también va a estar rodeado por tejido, bueno, eso mejor dicho, está rodeado por tejido conectivo, lo cual le va a brindar soporte y protección. Dentro de un fascículo muscular también vamos a encontrar a las fibras musculares, si vemos acá, fibras musculares o también miofibras, las cuales son adaptadas también para la contracción. Y adentro de estas fibras musculares o miofibras vamos a encontrar otra estructura más chiquita, más limitada, que son las miofibrillas, las cuales son específicamente las responsables de la actividad de la contracción muscular. Ahora vemos que estas son estructuras alargadas y van a recorrer toda la longitud de la fibra muscular. Entonces, dentro de las miofibrillas vamos a encontrar también miofilamentos, son proteínas miofilamentosas, las cuales son la actina y la miocina. Entonces, la actina, como dijimos que eran los filamentos delgados. En cambio, la miocina son los filamentos gruesos. Dentro de esas miofibrillas también vamos a encontrar una unidad funcional y contráctil del músculo esquelético denominado como sarcómero. Entonces, el sarcómero va a estar delimitado entre las líneas Z, si vemos acá, bien. Ahora ya entrando a detalle acerca de las proteínas contráctiles, vamos a hablar acerca de la miocina. Dijimos que la miocina constituye el filamento grueso
a nivel muscular. Entonces, esta va a ser considerada como una de las proteínas más grandes y de las más abundantes del cuerpo humano. Tiene una masa molecular de aproximadamente 500 kilodalton y se dice además que esa representa más de la mitad de la proteína muscular. Entonces, ¿cuál es su principal función? Pues esa participa en el proceso de contracción muscular mediante su interacción con la actina, que es el filamento delgado. Ahora bien, en su estructura, ¿cuáles son algunas características que nosotros podemos encontrar? Bueno, que va a ser formado por una región helicoidal, que es esta que está acá, que va a estar constituido también por dos cadenas pesadas, si vemos acá, o también esa región helicoidal recibe el nombre de cola, si vemos acá que es la cola de la miocina, o que también son consideradas como la región helicoidal. Aparte que está constituido por las cadenas pesadas, son dos cadenas pesadas. Ahora bien, tenemos la región bisagra, si vemos acá, que son esas que se encuentran acá, son dos regiones bisagras que le constituyen una y le dan una característica esencial que es la flexibilidad de la molécula de miocina. Entonces, esta se van a encontrar donde la cabeza globular se une a la región helicoidal. Esas son las regiones bisagras. Entonces, si tenemos que estas regiones van a permitir el movimiento de las cabezas de miocina. Ahora bien, aquí tenemos las cabezas de miocina, que son las dos cabezas globulares, que va a estar constituido por cuatro cadenas ligeras. Si vemos acá, aquí están como enrolladas alrededor de las cabezas de la miocina. Aquí casi no se pueden ver, pero acá se encuentran las cadenas ligeras. Ahora bien, esas moléculas de miocina se van a agrupar mediante sus regiones helicoidales, eso quiere decir que se van a agrupar mediante sus colas. Si vemos acá, aquí hay abundantes filamentos gruesos, que son, si vemos aquí, si por cada dos cabezas es una molécula de miocina. Entonces aquí vemos que hay una gran cantidad de moléculas de miocina que constituyen esta miofibrila. Entonces estas se van a organizar alrededor de la línea M y se van a expandir hasta la línea Z. Entonces esto va a establecer contacto con los filamentos de actina. Bien, ya hablamos un poco acerca de la estructura de la miocina. Solo para recordar un poco, vemos acá que aquí sale la región helicoidal o la cola de la miocina. Tenemos las dos cabezas globulares y las regiones bisagras. Entonces, ya hablando específicamente acerca de sus características, pues la miocina tiene o constituye, mejor dicho, la principal proteína motora del músculo y tiene un papel fundamental en el proceso de la contracción muscular. Ahora vemos acá que las cabezas globulares, si vemos en sus dos cabezas globulares, tiene sitios de unión específicos, ya sea para el ATP, el ADP y el fosfato inorgánico. Entonces, esas van a participar directamente ya sea en la contracción o la relajación muscular. Que además tiene actividad enzimática, porque si vemos acá, tiene una actividad ATPasa dependiente de calcio. Eso quiere decir que puede hidrolizar a las moléculas de ATP para liberar energía y que produzca el movimiento. Ahora bien, la miocina se puede unir de forma reversible a la actina, que no está en esta diapositiva, pero esa se va a unir a la actina, es decir, a su filamento delgado, ¿en base a qué? En base a las variaciones de las concentraciones de calcio, en base a la disponibilidad de ATP y ADP o fósforo inorgánico. Entonces, cuando se produce una hidrólisis del ATP, va a haber un cambio conformacional en la molécula de miocina y su interacción con la actina, porque va a haber un deslizamiento entre las cabezas globulares y la actina, que es el filamento delgado. Ahora bien, bueno, esto va también a permitir la formación de puentes cruzados con la actina y el desplazamiento de los filamentos musculares. La actividad ATPasa de la miocina, las interacciones miocina y actina y los cambios estructurales están integrados en el modelo de deslizamiento de filamentos de la contracción muscular. Entonces, ese mecanismo es el que constituye la base de la contracción muscular. Hay otros, ya vamos a hablar sobre ellos, pero principalmente es acerca del deslizamiento de filamentos gruesos y delgados
como base de la contracción muscular. Bien, ahora hablando específicamente acerca de la otra proteína contráctil principal, que es la actina, que constituye el filamento delgado. Si vemos acá, este va a ser conformado por subunidades de 42 kilodalton, conocidas como actina G globular. Si vemos acá, son cada una de estas como bolitas. Si vemos acá, cada una de ellas es la actina globular. Entonces, esas se van a polimerizar, es decir, que se va a unir una gran cantidad de estas bolitas para formar una forma filamentosa que es la actina F. Si lo hablamos de forma individual es actina G, pero si ya está en una forma polimerizada es la actina F. Entonces si vemos acá ya de una vez polimerizada se van a unir dos cadenas de polímeros y se van a enrollar entre sí para formar esa proteína que es la actina. Si vemos acá, esa también tiene otros componentes en su estructura. Si vemos acá que va a interactuar con la tropomiosina y con la troponina. Vamos a ver en la siguiente diapositiva cuáles son sus funciones. Bueno, aquí ustedes ya lo vieron en clase, pues ya saben más o menos cuáles son algunas funciones de las troponinas y de las tropomiosinas. Ahora bien, ese proceso del enrollamiento de la actina fibrosa con la miosina va a constituir el complejo actomiosina. Entonces, ese proceso va a depender tanto de la concentración del calcio, la disponibilidad de ATP y también de la actividad enzimática de la actividad ATPasa dependiente de calcio de la miosina. Bueno, desde un inicio les he comentado que hay una variedad de proteínas en el músculo esquelético. Ya hablamos acerca de las proteínas contráctiles, pero también encontramos otro tipo de proteínas que más que todo van a estar como principal función su regulación en el proceso de la contracción muscular. Y una de ellas vamos a encontrar la tropomiosina y las troponinas. Entonces la tropomiosina esta va a ser una proteína fibrosa, que es la que encontramos de color amarillento, y esa se va a encontrar a lo largo de los surcos de la actina fibrosa. Entonces cada una de esta molécula, de esa proteína mejor dicho, esa va a extenderse a lo largo de los surcos de la actina fibrosa. Entonces cada molécula cubre por lo menos 7 subunidades de la actina globular. Entonces ¿cuál es su función? Pues estabilizar principalmente la estructura de la actina fibrosa, coordina los cambios conformacionales de las subunidades de actina durante la contracción y más que todo regula el acceso de la miosina a los sitios de unión con la actina. Ahora bien, en estado de reposo, la tropomiosina también lo que hace es bloquear los sitios de unión. Si vemos acá, bloquear en estado de reposo los sitios de unión de la miosina sobre la actina, lo que va a impedir la contracción. Además de la tropomiosina también encontramos un complejo de troponinas que se une a la tropomiosina, las cuales son tres, las cuales son la troponina T, la troponina C y la troponina I. Entonces la troponina T es la que se une, si vemos acá, es la que se une a la tropomiosina y ayuda a fijar el complejo troponina sobre la actina. La troponina C, la cual tiene una afinidad por el calcio, actúa como proteína receptora del calcio, también es similar a la calmodulina y a la troponina inhibidora, en la cual, como su nombre bien lo dice, la subunidad inhibidora, lo cual bloquea la interacción entre actina y miosina en ausencia del calcio. Entonces, lo que hace es, más que todo, regular la contracción muscular en general. Bien, ahora continuando con las proteínas, vamos a hablar acerca de una proteína moduladora de la tensión pasiva muscular, la cual es una proteína estructural que tiene un gran tamaño y esta más que todo interviene en la organización y en la elasticidad del músculo. Entonces, esta es su principal función, modular la tensión pasiva del músculo esquelético y del músculo cardíaco. ¿Dónde la podemos encontrar? Esa se va a extender desde la línea Z, si vemos acá, hasta la línea M. Entonces tiene dos dominios, uno que se une a esta línea Z y otra a la línea M. Entonces eso lo que va a hacer es que favorece o le permite actuar como un elemento estructural y va a estabilizar los componentes del sarcómero. Entonces esta proteína también tiene dos dominios funcionales que tienen funciones específicas. Tenemos el dominio PEBK, la cual se caracteriza por ser una región elástica y extensible
y tiene, pues, bueno, está rico en aminoácidos como por ejemplo la prolina, la glutamina, la valina y la lisina. Entonces, este dominio contribuye de manera importante a la elasticidad del músculo. Entonces, esta va a ser responsable de la tensión pasiva en el músculo esquelético. Aparte del dominio PBK, también tiene otro dominio SINASA, la cual va a estar participando en procesos de señalización intracelular. Entonces, como resumen, esa proteína actúa como una molécula resorte dentro de la unidad funcional que es el sarcómero. Entonces, una de sus funciones dijimos que es resistir el estiramiento excesivo del músculo y favorece que el sarcómero vuelva a su tamaño original, ya sea después de una contracción o después de un estiramiento. Por lo tanto, mantiene la integridad estructural del músculo durante el movimiento. Bien, ese es un poco resumen acerca de las proteínas musculares, aparte de las proteínas contráctiles, aparte de las proteínas reguladoras, las proteínas que modulan la tensión de del tejido muscular. También podemos encontrar otro tipo de proteínas que tienen diversas funciones, como la proteína C, la cual interviene en el ensamblaje de la miosina en los filamentos gruesos, la proteína M, que interviene en la unión de los filamentos de miosina a las líneas M, y hablamos acerca de la actina, la cual actina G polimeriza en actina F filamentosa, las actininas alfa y beta, las cuales intervienen en la estabilización de la actina S y anclaje de la línea Z, nebulina, en la cual tiene una posible función en la determinación de la longitud de los filamentos de actina F, la titina, que hablamos acerca de ella, la desmina, en la cual interviene la organización de las miofibrillas en las células musculares, y la distrofina, la cual interviene en el refuerzo del citoesqueleto y de la membrana plasmática a la célula muscular. Ahora sí, ya hablando específicamente acerca de la contracción muscular, se han desarrollado tres modelos o tres enfoques a través de los cuales se explica cómo se desarrolla una contracción muscular, cómo se lleva a cabo. Entonces, el primero de ellos es el modelo de deslizamiento de filamentos de la contracción muscular, en la cual se dice que los filamentos de actina y miosina no solamente se acortan, sino que hay un deslizamiento entre sí. Entonces, esa interacción lo que hace es generar un acortamiento del sarcómero, y esto va a depender también de la formación de los puentes cruzados tanto del filamento grueso como del filamento delgado. Ahora bien, tenemos el segundo modelo, que es el acoplamiento, excitación, contracción, despolarización de la membrana muscular. En este caso, este modelo explica más que todo cómo un estímulo eléctrico inicia la contracción. Entonces, que un impulso nervioso puede provocar la despolarización del sarcolema. Esta señal va a ser propagada a través de los túbulos T, lo cual va a activar mecanismos que preparan la liberación de calcio. Y por último tenemos el tercer modelo, en la cual tenemos el acoplamiento, excitación, contracción a través de la señal de calcio. Entonces, acá se dice que la despolarización induce la liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico, el cual se une a la troponina C, formando cambios estructurales en el complejo troponina-troponiosina, exponiendo los sitios de unión de la actina y permitiendo su interacción con la miosina, y ahí pues es que se genera la contracción muscular. Bien, hablando un poco acerca del primer modelo, el modelo de deslizamiento de filamentos en la contracción muscular, acá tenemos que este modelo va a explicar cómo la interacción tanto entre la miosina como la actina produce una contracción muscular. Bueno, en estado de reposo, si vemos acá, aquí todavía no hay liberación de calcio, pero en el estado de reposo se encuentra la miosina, si vemos acá, en su cabeza globular, va a estar unida a el ADP y a fosfato inorgánico en un estado de alta energía. Entonces, tanto la cabeza globular como el ADP y el fósforo inorgánico tienen una alta afinidad por la actina, pero algo que lo está regulando o algo que está impidiendo su unión directa al filamento delgado es, ya hablamos acerca de las proteínas reguladoras, es la tropomiosina. Entonces, esta va a depender también de los niveles
intracelulares de calcio que se encuentren en ese momento, por lo tanto va a impedir también la formación de puentes cruzados. Eso es en estado de reposo. Ahora, ¿qué va a pasar cuando se estimula el músculo? Cuando empiezan a aumentar los niveles de calcio, empieza a entrar a través de un impulso eléctrico que es a través del potencial de acción que se provoca la entrada de calcio. Si vemos acá la entrada de calcio al sarcoplasma a través de los canales de calcio dependientes de voltaje, lo que va a provocar es que hay cambios conformacionales en la troponina C. Entonces recordemos que la troponina va a ser un complejo que va a estar unido a la tropomiosina. Entonces como ya cambió la troponina C, también se va a transmitir a la troponina I, que es la proteína inhibidora, y posteriormente a la troponina T. Entonces, como resultado, lo que va a suceder es que esta molécula de tropomiosina se va a desplazar, por lo tanto va a dejar expuestos los filamentos delgados, que es la actina. Entonces, una vez se exponga a esta área, va a haber una formación de enlaces cruzados. Entonces, cuando ya hay una unión, se desplaza el ADP y el fósforo inorgánico, lo cual también se le conoce como un golpe de potencia. Bien, una vez que sucedió el golpe de potencia, es decir, que se desplazó la molécula de ADP y de fosfato inorgánico, y una vez que se une al filamento delgado, que es la actina, que se va a producir un cambio conformacional en la miosina, que a su vez va a producir un movimiento de la cadena de actina en forma opuesta. Entonces se mueve alrededor de 10 nanómetros, lo cual va a inducir a un solapamiento entre la molécula de miosina y la molécula de actina. Entonces eso es lo que va a producir la contracción muscular. Ahora bien, para que este ciclo continúe dándose de una forma continua, entonces tiene que unirse una molécula de ATP, en la cual se va a unir a la molécula de miosina, provocando su disociación del complejo actina-miosina, es decir, que se va a separar, separar de la molécula del filamento delgado de actina. Entonces, para que vuelva a suceder ese ciclo, tiene que suceder nuevamente que el ATP va a ser hidrolizado a ADP y fósforo inorgánico, la cual va a adoptar una conformación alta de energía, por lo tanto va a quedar, la cabeza de miosina va a quedar activada para un nuevo ciclo. Ahora bien, ¿qué tan importante es el papel de calcio? Bueno, dependiendo de su captación o su disminución del calcio en el sarcoplasma, va a regular la disponibilidad de los sitios de unión en la actina. Entonces, sin calcio, si no hay o hay niveles bajos de calcio, no va a haber una exposición al sitio de unión, por lo tanto se va a detener el ciclo. Bien, en esta imagen ya podemos evidenciar cómo es el ciclo continuo del modelo de deslizamiento de filamentos de la contracción muscular. Habíamos hablado en primer lugar que si ya está la molécula de ATP unido a la cabeza de miosina, está desprendido de la molécula de actina. Entonces, si queremos que se una, o sea, decir, que se produzca una contracción muscular, esta molécula de ATP tiene que ser hidrolizado a ADP y fósforo inorgánico. Entonces tiene que producirse una hidrólisis del ATP, lo que induce, porque esa tiene una alta afinidad. Recordemos que la cabeza globular, que está unida a ADP y fósforo inorgánico, va a tener una alta afinidad por la actina. Sin embargo, esto va a estar bloqueado por la tropomiosina y su complejo de troponinas. Pero una vez sucede el golpe de potencia, es decir, que hay un desplazamiento de las moléculas de ADP y fósforo inorgánico, esta se va a unir porque también hay una exposición de la actina, porque ya se va a desprender las troponinas y la tropomiosina va a exponer su sitio y se va a unir directamente la cabeza globular hacia la actina. Entonces eso va a producir un solapamiento o un movimiento en dirección opuesta a la molécula de miosina. Por lo tanto, así va a ser un ciclo continuo que va a depender también de las concentraciones de calcio intracelular. Bien, como segundo modelo tenemos el acoplamiento, excitación, contracción o despolarización de la membrana muscular. Entonces, en este caso, a través de un potencial de acción o a través de un estímulo eléctrico se va a transformar en una respuesta mecánica en las fibras musculares.
Ahora bien, una vez que inicia la despolarización, que esta va a ser causada por la entrada de sodio a lo largo del sarcolema, se produce la liberación de calcio intracelular. Por lo tanto, aquí, si vemos, va a aumentar la concentración intracelular de calcio y lo que va a inducir a una formación de enlaces cruzados y un acoplamiento de excitación-contracción, es decir, que se va a formar la contracción muscular. Por lo tanto, vemos que aquí se va produciendo un aumento de la tensión muscular. Entonces, este potencial de acción, ya dijimos que recorre a lo largo del sarcolema, es también introducida a través de los túbulos T para que toda la fibra muscular pueda responder de una forma coordinada. Bueno, aquí en esta imagen podemos identificar con más precisión algunas estructuras, como por ejemplo tenemos el sarcolema, el sarcoplasma, tenemos a los túbulos T que están acá en coloración azul o celeste, tenemos el canal de sodio sensible a voltaje de músculo esquelético y en coloración como lila tenemos el canal de calcio sensible a voltaje de túbulo transverso. Entonces si vemos acá cuando ocurre un potencial de acción, comienza a entrar sodio, lo cual a su vez también induce que haya un aumento de la concentración intracelular de calcio. Por lo tanto, eso va a permitir que suceda la contracción muscular. Ahora bien, ahora con respecto a la repolarización, ¿qué es lo que tiene que suceder? Entonces, cada fibra tiene que restaurar o tiene que establecerse de nuevo un estado eléctrico basal, que esto va a depender principalmente de la bomba de sodio-potasio ATPasa, la cual va a expulsar de nuevo el sodio e introduce potasio hacia el interior de la célula. Aquí no se ven los canales, pero induce a una introducción de potasio al interior de la célula, lo cual permite recuperar el potencial de membrana en reposo. Entonces esto va a ser bien esencial para que pueda la fibra muscular recibir nuevos estímulos. Entonces, ¿cuáles son algunos aspectos, algunos factores que aumentan la densidad de las bombas sodio potasio ATPasa? El ejercicio, por ejemplo. Bien, por último hablaremos también acerca del acoplamiento excitación-contracción, principalmente a través de la señal del calcio. Bueno, el calcio sabemos que es el ion implicado principalmente en la contracción muscular, porque también interviene, mejor dicho, y traduce la señal eléctrica en respuesta mecánica en músculo esquelético y también en liso. Pero acordemos que estamos enfocándonos en músculo esquelético. Entonces, cuando hay una estimulación o un potencial de acción, el calcio puede aumentar hasta 100 veces su concentración con respecto a su estado de reposo. Entonces, este aumento va a ser de una forma inmediata, es decir, de una forma rápida y transitoria. Entonces, también otra estructura celular importante es el retículo sarcoplásmico. Si vemos que esta estructura que se encuentra acá, ¿por qué? Porque es la encargada de almacenar calcio dentro de la célula muscular. También tenemos otra proteína que es el retículo sarcoplástico, la cual es la encargada de unir y almacenar calcio, si vemos acá. En el caso cuando se produce una despolarización, si vemos acá, se produce un aumento de la concentración intracelular de calcio, la cual va a ser liberada a través de los túbulos T. Entonces, para que vuelvan a repolarizarse o una despolarización, entonces va a activar también otros canales sensibles a voltaje, si vemos acá, como por ejemplo el receptor de hidropiridina, la cual se encuentra, es un canal de calcio de tipo L dependiente de voltaje en los túbulos T. Entonces si vemos acá, cuando inicia la contracción muscular hay una liberación de calcio al sarcoplasma. El calcio activa las interacciones actina-miocina, las cuales vimos anteriormente, y la fosforilación de la miocina favorece la interacción de miocina-actina. Por lo tanto, si hay un aumento del calcio intracelular, va a favorecer la formación de los enlaces cruzados y un acortamiento del sarcómero. Bueno, a manera de resumen, ya vimos que si hay mayores concentraciones de calcio intracelular, va a favorecer la producción de una contracción muscular hasta que ésta se satura.
Entonces, para que vuelva a relajarse el músculo va a depender de qué tanto capte el retículo sarcoplásmico para su posterior almacenamiento del calcio intracelular. Ahora también tenemos que la calcio ATPasa del retículo sarcoplásmico bombea calcio hacia el interior del retículo sarcoplásmico y la relajación muscular va a estar relacionada con la actividad de esta bomba. Entonces, por lo tanto, si disminuye las concentraciones de calcio, va a disminuir, por tanto, la formación de enlaces cruzados y la contracción muscular. Si vemos acá en la contracción, ya habíamos dicho que la unión del calcio favorece la exposición de la cabeza de miosina hacia la actina y su unión y se va a producir un solapamiento, mientras que en relajación, pues como disminuyen los niveles intracelulares de calcio, entonces va a favorecer la relajación. Y aquí también va a estar regulado por la troponiosina y las troponinas. Bien, ya hablamos acerca de cuáles son las características, algunas funciones del músculo en general, ya especificamos también características fundamentales del músculo esquelético, cuáles son las proteínas que intervienen, ya sea contráctiles, reguladoras, moduladoras. Ahora vamos a hablar acerca del uso del combustible en músculo esquelético. Ahora bien, el músculo esquelético utiliza muchos sustratos para la producción de ATP. Entonces, el principal y la más inmediata, por así decirlo, es la creatina fosfato. Entonces, pero no solamente viene a partir de la creatina fosfato, sino que también puede generarse a través de los depósitos que están almacenados en glucógeno, ya sea de forma anaeróbica, que genera lactato, o de una forma aeróbica. Ahora bien, sabemos que el músculo esquelético contiene una gran cantidad, es abundante en mitocondrias. Entonces, por lo tanto, también son capaces de oxidar ácidos grasos y cuerpos cetónicos. Y también no solamente ese tipo de moléculas, sino que oxidan por completo los esqueletos de carbono de algunos aminoácidos como alanina, aspartato, glutamato, valina y isoleucina, pero únicamente de estos aminoácidos. Bueno, es muy importante que ustedes sepan diferenciar el tipo de actividad y el tipo de combustible que es utilizado por el músculo esquelético, porque por ejemplo, los combustibles utilizados durante el reposo pueden ser diversos y eso va a variar dependiendo de las concentraciones de glucosa, de aminoácidos y ácidos grasos que nosotros tengamos presentes en nuestro organismo. Si hay altos niveles de glucosa y aminoácidos, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La glucosa se va a favorecer la glucogénesis, por lo tanto va a haber un almacenamiento de glucógeno y el principal combustible utilizado son los ácidos grasos, los cuales constituyen la fuente de energía mediante la producción de acetilcoenzima A. Ahora bien, tiene que haber un equilibrio entre la oxidación de glucosa y los ácidos grasos, lo cual está regulado por el citrato. Si hay suficiente almacenamiento, suficiente energía en la célula, entonces el citrato va a activar a la acetilcoenzima carboxilasa 2, lo que favorece la producción de malonilcoenzima A, la cual inhibe la entrada y la oxidación de ácidos grasos en el músculo. Entonces esto va a depender también si está en estado de alimentación o en estado de ayuno. Ahora bien, el uso de combustible musculoesquelético durante el ejercicio. Ese va a depender que si el ejercicio es de corta o de larga duración y si es de alta, mediana o de baja intensidad. Entonces, durante el ejercicio, eso es de forma general, el músculo esquelético incrementa significativamente su demanda de ATP. Incluso puede aumentarse la demanda 100 veces más que durante el reposo. Entonces, hay mecanismos de producción de energía que deben activarse rápidamente, como por ejemplo, para que se regenere el ATP, lo realiza principalmente mediante la glucólisis y la fosforilación oxidativa, pero también la glucólisis anaeróbica cumple un papel esencial al inicio del ejercicio, más que todo en las fibras musculares de contracción rápida. Vamos a ver cuáles son las fibras de contracción rápida y contracción lenta.
Esa más que todo es durante actividades intensas, cuando la demanda energética supera la capacidad oxidativa del músculo. Ya en la siguiente diapositiva vamos a entender un poco mejor acerca de esos conceptos. Bien, vamos a hablar acerca de la creatina fosfato. En primer lugar, ¿cuál es su función? O sea, ¿por qué nos interesa tanto? Bueno, la principal función de la creatina fosfato es que tiene, o mejor dicho, funciona como una reserva energética principalmente en tejido muscular. Entonces, si hay un exceso de ATP, se forma esa creatina fosfato y cuando hay una baja en la concentración de esta molécula, es decir, que se requiere energía, entonces esta se regenera a partir de ADP, pero a partir de la fosfocreatina. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el ATP no es una buena opción como molécula para almacenar grandes cantidades de energía, porque esta molécula, como bien hemos visto toda la bioquímica, pues actúa ya sea como un inhibidor o como un estimulador de diversas reacciones. Por lo tanto, no podemos utilizarlo como una reserva energética, sino que lo que vamos a utilizar como reserva y como donador de grupo fosfato es la creatina fosfato. Ahora bien, pero bueno, lo principal es que la creatina fosfato almacena uniones fosfato de alta energía, entonces ese se lo dona para formar el ATP y regenerarse de una forma constante en la contracción muscular. Entonces, ¿cómo se sintetiza la creatina fosfato? Entonces, esta se inicia a nivel de los riñones. ¿Qué es lo que sucede? Se tiene que combinar tanto la glicina con la arginina para formar estas moléculas que es el guanidino acetato, al cual se le dona un grupo metilo para formar la creatina. Entonces, ese grupo metilo fue donado por la S-adenosilmetionina, que a su vez cuando lo dona, este se va a convertir en S-adenosil-homocisteína, esto a nivel de hígado. Entonces, a nivel de hígado tiene que viajar a través de la circulación a tejidos, principalmente hacia cerebro, hacia corazón o hacia músculo esquelético. Esta creatina, si vemos acá, y a través de esa enzima que es la creatina fosfato, la creatina fosfocinasa, perdón, esto ustedes la pueden encontrar abreviada tanto como CPK o CK y se refiere exactamente a la misma enzima. Entonces, esta es una enzima reversible que cataliza la donación de un grupo fosfato para formar el ADP y ATP. Entonces, aquí si vemos acá que forma la creatina fosfato, esa es una reacción reversible y actúa como una reserva de fosfato a partir de la cual se puede regenerar ATP a partir del ADP. Bien, como ya habíamos dicho anteriormente, la creatina fosfato actúa como una reserva pequeña de fosfato de alta energía a través del cual se puede regenerar ATP a partir del ADP. Entonces, esa va a ser una función fundamental más que todo al inicio de ejercicio y cuando es de una forma explosiva. Ya vamos a ver en qué tipo de ejercicio lo podemos utilizar. Entonces también esta molécula lo que hace es transportar fosfatos de alta energía desde las mitocondrias, donde el ATP es sintetizado, hasta los filamentos de miocina, donde es utilizado el ATP para la contracción muscular. Ahora bien, esa creatina fosfato es muy inestable, entonces esta de una forma espontánea, es decir, que es una reacción no enzimática, forma la creatinina. Sin embargo, este no puede metabolizarse y se excreta directamente a través de la orina. Por lo tanto, la excreción de la creatinina va a depender diaria, esta va a depender de la masa muscular. Entonces, si ustedes ven en algunos exámenes de laboratorio que la creatina está alta, también es de preguntarle a sus pacientes qué tanta actividad física realizan, porque si se encuentra aumentada, no solamente es patológico, sino que también puede ser producida por el ejercicio. Claro que no tiene que estar excesivamente elevado. Entonces, por lo tanto, se dice que la creatinina es un indicador útil de la función renal. Entonces, aquí les he colocado la reacción
de la creatina fosfocinasa CK o CPK, en la cual forma la creatinina fosfato. Bien, ¿en qué caso se va a utilizar como fuente de energía inmediata la creatina fosfato? Si vemos acá en esta gráfica, cuando son más que todo, nos vamos a referir a deportes y también puede ser actividad física, pero que sea de una forma explosiva, que sea una forma rápida. Por ejemplo, miren la potencia acá como está elevada, pero la duración es de pocos segundos, son de 10 segundos aproximadamente. Entonces aquí se regenera rápidamente el ATP a partir del ADP en los primeros segundos de ejercicio. Si vemos acá, es el primer combustible utilizado con la creatina fosfato. Aquí tenemos algunos deportes, como por ejemplo en un levantamiento de pesas olímpico, es decir, que solamente una vez levantan esta barra de pesas. Ahí utilizamos nosotros la creatina fosfato. Bueno, le he colocado en esta diapositiva algunas atletas de nuestro país, por si ustedes no les conocen. Es Eva María Dimas, que creo que todas estuvieron en Juegos Olímpicos y todas ganaron medallas. No sé cuál, pero sí ganaron. Entonces también tenemos a Gabriela Izaguirre, en la cual practica taekwondo. Entonces en cada movimiento ella necesita una fuerza explosiva. Entonces en cada golpe necesita una fuerza explosiva. Entonces digamos que en el primer golpe que ella da, el primer combustible que va a utilizar es la creatina fosfato. Porque lo que quiero que ustedes diferencien que entre más dura, va cambiando, si vemos acá, aquí va cambiando el tipo de combustible que va utilizado mientras haya más duración del, de la actividad física o del deporte que estén realizando. También tenemos en el tiro con jabalina, que es un movimiento rápido, que ese es menos de que es medio segundo, menos todavía. Entonces la fuerza que necesitan es a partir de la creatina fosfato. También es una atleta de acá, Ana Mercedes Campos, que hasta hay un estadio en Sonsonate me parece. Y también una de las atletas más famosas de ese tiempo, Ivonne Noche, que es patinadora. Entonces, desde que sale de la meta, su primer combustible utilizado es creatina fosfato. Bien, vimos en la diapositiva anterior que cuando son actividades que son explosivas de alta potencia, se agota rápidamente el combustible de la creatina fosfato porque dijimos que son en los primeros 10 segundos. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque el combustible siempre necesita un suministro constante de combustible, no puede quedar sin combustible. Entonces, ¿desde dónde la va a obtener? A través de la glucólisis anaeróbica, que es a través de la conversión del glucógeno en lactato. Entonces, por ejemplo, a partir de los 10 segundos en adelante va a ser utilizado la glucólisis anaeróbica, es decir, el lactato, como combustible. También quiero que queden claro cuáles son las fibras musculares, porque por ejemplo tenemos las fibras tipo 1 y tipo 2A, que a su vez se subdivide en 2A y 2B. Ahora bien, estas fibras tipo 1, estas son las fibras musculares también conocidas como fibras de contracción lenta o fibras oxidativas lentas. Entonces, esas se caracterizan porque tienen una dependencia de metabolismo aeróbico, por lo tanto tienen una gran cantidad de mitocondrias, por lo tanto va a ser capaces de mantener contracciones sostenidas en periodos prolongados sin fatigarse, por lo tanto tiene una alta resistencia a la fatiga, porque como tiene una gran cantidad de mitocondrias, entonces tiene facilidad de producir una gran cantidad de ATP. Vemos que la fibra de diámetro es pequeño, por lo tanto no está adaptado para generar niveles altos de tensión, por lo que son en deportes de muy bajo impacto, pero que sea sostenido, es decir, que dure bastante. Tiene un almacenamiento también de oxígeno dentro de sus fibras, que ahí podemos encontrar grandes cantidades de mioglobina, por lo tanto tiene una apariencia rojiza. Entonces, estas fibras van a estar más que todo implicadas en aquellas actividades que tengan un nivel bajo de tensión y de resistencia. Entonces, por ejemplo, lo podemos encontrar en algunos músculos esqueléticos posturales, como por ejemplo los músculos erectores de la columna, el músculo sóleo, y también esta va a ser utilizado en algunos ejercicios aeróbicos
de baja intensidad, pero que sean de larga duración, como por ejemplo una caminata. Ahora bien, también tenemos las fibras tipo 2 que dijimos que se subdividen en 2A y 2B. Entonces tenemos la 2A que son fibras oxidativas rápidas, es decir, que también son conocidas como, pueden ser como un intermedio, esas son conocidas como un intermedio entre las tipo 1 y las tipo 2A, más que todo son fibras intermedias. Entonces aquí dice que es para contracción intermedia. Estas son más grandes que la tipo 1 y son más numerosas. Entonces aquí también depende más que todo del metabolismo aeróbico porque también son capaces de producir ATP más rápidamente que las fibras tipo 1. Por lo tanto, también son altamente resistentes a la fatiga, con una resistencia intermedia, mejor dicho, a la fatiga, pero son capaces de generar una contracción más rápida y con mayor tensión que las fibras tipo 1. Entonces tienen una densidad similar a las de tipo 1, también tienen cantidades moderadas de glicosoma que almacenan glucógeno y enzimas glucolíticas necesarias para la respiración anaeróbica. Lo que sí tiene en menor cantidad es la mioglobina, por lo tanto tiene una coloración rojiza levemente o una coloración rosada. Entonces esas fibras son las que están implicadas en aquellos movimientos prolongados como por ejemplo el correr, el nadar también, que son utilizados para ese tipo de actividades. Y por último tenemos las fibras tipo 2B, que son las fibras glucolíticas rápidas, que son para contracciones rápidas. Entonces, este principalmente se debe al metabolismo anaeróbico, por lo tanto, hay un alto contenido de glucógeno para la producción de energía. Entonces, aquí sí hay una contracción rápida e intensa. Entonces, pero la diferencia es que sí tiende a fatigarse de manera más rápida que las fibras anteriores. Entonces, estas también dependen principalmente de la glucólisis. Tienen un bajo contenido de mioglobina, por lo tanto, tienen una coloración un tanto blanquecina, tiene un uso de energía menos eficiente, sobre todo la glucolítica, y esa va a ser utilizado en aquellas actividades que son de velocidad o que son de resistencia, que son como por ejemplo pueden ser en aquellas actividades que son esfuerzos anaeróbicos cortos como carreras de velocidad, saltos o levantamiento de pesas. Vaya, continuando con las fibras musculares, aquí les he puesto un cuadro comparativo donde se encuentran las tres fibras. Está la tipo 1, la tipo 2A y está la tipo 2B que también se puede encontrar como 2X. Se lo encuentra como 2X, eso se refiere a la 2B. Si vemos acá, aquí son fibras más delgadas, son más pequeñas, por la alta cantidad de hemoglobina que tiene, son más rojizas. El metabolismo dijimos que es aeróbico, tiene una gran cantidad de mitocondrias, tiene una velocidad de contracción lenta y tiene una alta resistencia a la fatiga. En cambio, con la fibra tipo 2A, que tiene una coloración porque tiene una menor cantidad de mioglobina en su interior, por lo tanto va a dar una coloración rojo pálido, un tanto rosado, tiene una densidad capilar intermedia y esta puede ser involucrada tanto en mecanismo aeróbico y anaeróbico porque también tiene abundantes cantidades de mitocondrias, no tantas como la tipo 1, pero sí tiene más. La velocidad de contracción son intermedia, tiene una resistencia a la fatiga intermedia y la tipo 2B o 2X en la cual no hay muy poca cantidad de hemoglobina, por lo tanto tiene una coloración blanquecina. Entonces si vemos la diferencia en los diámetros también va de pequeño, mediano a grande. Entonces tiene un metabolismo anaeróbico principalmente que depende a través del glucógeno, tiene menor cantidad de mitocondrias, una velocidad de contracción más rápida en aquellos tipos de deportes que tienen una mayor resistencia, así como lo habíamos dicho, por lo tanto tiene una alta probabilidad que se llegue a fatigar el músculo. Bien, continuando hablando acerca de las fibras glucolíticas de contracción rápida tipo 2, y con respecto a la glucólisis anaeróbica, vimos que tienen una alta capacidad glucolítica porque estas tienen una gran cantidad de enzimas de la glucólisis, por lo que les permite producir ATP rápidamente. Sin embargo, utilizan poca glucosa por su baja concentración de exoquinasa.
Entonces, ¿de qué van a depender? De aquellas reservas internas de glucógeno y de creatina fosfato. Vimos que si es una forma explosiva inmediata en los primeros 10 segundos, creatina fosfato, pero una vez agotado este combustible, entonces se va a utilizar la glucólisis anaeróbica, la cual es la principal fuente de energía durante el inicio del ejercicio. Bien, ahora sobre la glucólisis anaeróbica a partir de glucógeno, que tenemos aquí las dos vías. Tenemos la glucogenólisis y la glucólisis, que son activadas por el ejercicio de forma conjunta a través de sus enzimas limitantes, como la fosfofructosinasa 1 para la glucólisis y la glucógeno-fosforilasa B, que es para la glucogenólisis. Entonces tenemos que a medida que aquí se van a condensar dos moléculas de ADP a través de la D-dilatosinasa para formar una molécula de ATP y AMP cíclico. Ya vimos que este ATP se utiliza es esencial para su hidrólisis para la contracción muscular, por lo tanto, entre más hidrólisis haya, también hay una acumulación o un aumento del AMP cíclico. Entonces, eso lo que va a hacer es estimular a estas dos enzimas reguladoras para favorecer la formación tanto de glucógeno como de piruvato y posteriormente formarse el lactato. Bien, se dice que el AMP ese es un activador ideal porque casi siempre su concentración se mantiene baja y casi siempre se debe a la enzima L-latosinasa. Cuando las concentraciones de ATP disminuyen en menor medida, la concentración de AMP cíclico aumenta muchas veces. Entonces, en la glucólisis anaeróbica, la molécula de glucosa derivada del glucógeno produce menos ATP que la glucólisis aeróbica. Sin embargo, como vimos en la tablita comparativa, las fibras musculares de contracción rápida compensan ese menor rendimiento gracias a que tienen en su interior alta cantidad de enzimas glucolíticas, por lo tanto va a permitir una producción rápida de energía durante ejercicios intensos. Ahora bien, aquí ya comienza a producirse dos características, las cuales son la fatiga muscular, que esta se va a deber a una disminución del pH en el tejido aproximadamente alrededor de 6.4. Eso es tanto metabolismo aeróbico y anaeróbico. Entonces, tanto esa disminución de pH como la producción de lactato comienza a causar dolor. Ahora bien, esta fatiga metabólica también ocurre una vez que los depósitos de glucógeno se agotan. Entonces, estos son aproximadamente en menos de 2 minutos de ejercicio anaeróbico. Entonces, en ese tipo de ejercicios, como por ejemplo el saltar cuerdas, el levantamiento de pesas, los burpees, algunos deportes como por ejemplo el fútbol, el baloncesto, el tenis. Entonces acá son utilizados aquellas fibras glucolíticas de contracción rápida. Bien, ya vimos que acá, digamos que este pico, vamos a decir que es la creatina fosfato en los primeros 10 segundos. De hecho, hasta como por aquí quizás sería aquí porque se sabe el tiempo en horas, no se puede ver fácilmente. Primero, el combustible utilizado es la creatina fosfato. Luego el glucógeno muscular, si vemos dura aproximadamente una hora, porque luego a las 4 horas hay un agotamiento. Sin embargo, si vemos acá, aquí llega como a su pico máximo y luego va continuando casi que en meseta. Entonces, a partir de la hora en adelante, los ácidos grasos libres van a ser utilizados como fuente de energía en aquellos ejercicios que son de intensidad baja a moderada de largo plazo. Entonces, entre más dure un ejercicio, mayor va a ser la dependencia del músculo a los ácidos grasos libres para la generación de ATP. Entonces, esto va a depender también de la concentración de los ácidos grasos libres, también de la cantidad de las mitocondrias y de la fosforilación oxidativa. Bien, ¿cuándo se va a preferir la utilización de ácidos grasos sobre la glucosa como combustible? Bueno, depende de sus siguientes factores, los cuales son la disponibilidad de ácidos grasos, ya que el ejercicio, cuando es de larga duración, este va a favorecer la lipólisis, por lo tanto va a haber una mayor concentración de ácidos grasos libres en sangre,
los cuales van a ser utilizados como combustible. La inhibición de la glucólisis, que es la beta-oxidación, eleva el acetilcoenzimo A, el NADH y el ATP, atenuando la actividad de enzimas claves como la fosfructoxinasa 1, por lo tanto va a reducir la actividad glucolítica, el transporte de glucosa, que a pesar de activar el GLUT4, la baja concentración de insulina y el aumento de ácidos grasos durante el ejercicio de larga duración reduce el transporte de glucosa, los cuerpos cetónicos, ya que la oxidación de cetonas puede aumentar según su producción hepática, pero el músculo prefiere ácidos grasos libres, y la regulación de la acetilcoenzimo A carboxilasa 2 y la proteína sinasa activada por AMP, la cual está proteína va a fosforilar e inactivar a esta enzima, la acetilcoenzimo A carboxilasa 2, por lo tanto disminuye la disponibilidad de mayor del coenzimo A y permite la entrada de los ácidos grasos. Bien, les he colocado algunos casos clínicos eh, relacionados al ejercicio excesivo. Bueno, ya vamos a ver cuál patología se trata. Son dos casos clínicos con la misma alteración. En el caso 1 es un paciente de 17 años sin patología, sin antecedentes anteriores, había entrenado tenis de 4 o 6 horas diarias, eso es bastante, o sea, una gran cantidad de ejercicio, la cual de golpe lo redujo a la mitad del tiempo, que es de 2 a 3 horas. Desde hace 3 meses presentaba episodios de lipotimia, mareo y visión borrosa, por lo que este paciente ya comenzó a disminuir su actividad física, refería oliguria sin un dolor muscular, tampoco fiebre, fue evaluado al pasar consulta bajo la sospecha de rhabdomiólisis. Se confirmó el diagnóstico con una proteína, una creatinfosfatocinasa de 6.9, la cual su rango normal es de 39 a 308 unidades por litro, y una mioglobina de 52 nanogramos litro, la cual su valor normal es de 25 a 58 nanogramos decilitro. No tenía compromiso renal, no tenía alteraciones electrolíticas, una disfunción hepática leve, se le dio una hidratación intravenosa y mejoró, por lo tanto, porque tuvo una disminución de la CPK a 4.1 y se le dio el alta a las 72 horas. Ahora bien, en el caso clínico 2 es una mujer de 24 años, también sin antecedentes. Ella tenía un dolor intenso en los miembros inferiores tras 72 horas de entrenamiento con pesas. Esa paciente, la diferencia era que ella sí tenía un tratamiento con medicamentos con ibuprofeno, luego comienza a tomar diclofenac, no presentó mejoría, presentaba coluria. En emergencia se reportó una CPK de 101.6 y una mioglobina de 19.000, con elevación de enzimas hepáticas y sin deterioro de la función renal. Se inició hidratación parenteral también con una evolución favorable. Ya vamos a ver la discusión en la siguiente diapositiva. Aquí podemos observar cuáles son los exámenes de laboratorio, los resultados que presentaron tanto el caso 1 como el 2. Si ven la CPK al ingreso es de 6.900 y el 101.6. El CPK al alta le redujo drásticamente. ¿Cuál fue la mioglobina al ingreso, al alta? ¿Cuáles fueron los valores de las enzimas hepáticos? Si vemos el paciente 1 están elevados, también de la paciente 2. Aquí está también el ALT, que también está elevado. La creatinina, recordemos que valora la función renal, no está tan fuera de lo normal, pero si vemos acá en la gráfica, en el caso 1 y en el caso 2, en un lapso de 2 días, ¿cuál fue la disminución que tuvo este paciente? Al igual que la paciente del caso 2, que a partir del segundo día que comenzó a disminuir su concentración. ¿Cuál fue el diagnóstico de estos pacientes? Pues ambos fueron una rhabdomiólisis inducida por el ejercicio. Esta patología pues es una entidad que tiene manifestaciones clínicas amplias, porque pueden ir desde una persona que está asintomática hasta presentar enzimas musculares muy elevadas y también que puede ser complicaciones fatales. Entonces, ¿cuál es su fisiopatología? Esta se asocia a microtraumatismos musculares, estrés oxidativo, disfunción de la bomba sodio-potasio TPasa, hay una sobrecarga de calcio intracelular, activación de calpaína y fosfolipasas y una consecuente lisis celular.
Hay algunos factores de riesgo que pueden desencadenar esta patología, como por ejemplo una actividad física extenuante, que no haya un acondicionamiento previo, es decir, que digamos que si nosotros también no hacemos ningún tipo de ejercicio y de golpe queremos hacer 3 horas de deporte, 3 horas de correr, 3 horas en el gimnasio, eso también tampoco es sano. Entonces, aquellos ejercicios excéntricos, a una deshidratación, consumo de fármacos o suplementos también, que es lo que repercutió también en la segunda paciente, la predisposición genética y algunas enfermedades musculares subyacentes. Esa patología se presenta del 1 al 10% y con la triada, de las cuales son las mialgias, una debilidad muscular y la coluria, que ya vimos que es la pigmentación oscura de la orina, casi café, que esa va a ser secundario a la mioglobinuria. Como hay un rompimiento de la fibra muscular, está saliendo la mioglobina. Recordemos que eso es lo que le da un aspecto rojizo al músculo, por lo tanto, si hay una liberación en la orina también se va a liberar. Entonces, en cuanto al diagnóstico, vamos a encontrar que la CPK puede encontrarse hasta más de 5 veces el límite superior y esta puede elevarse en un rango de 12 horas, de 12 a 2, perdón, de 2 a 12 horas post ejercicio, tiene un pico a las 24 a 72 horas y puede normalizarse en 3 a 6 días. Entonces, si ustedes toman este examen en sus prácticas ya de medicina, tienen que consultarle al paciente si hizo alguna actividad física. Entonces, también porque eso también puede verse elevado. La mioglobina también tiene un pico más temprano, que es a las 3 horas, y este puede normalizarse de 6 a 8 horas. Bueno, también hay un tercer caso clínico, en el cual es un niño de 13 años que consulta por dolor muscular, orina oscura, la cual sería una coluria, tras haber realizado ejercicio físico intenso. Entonces, como antecedentes personales, él manifiesta que hace un año tuvo un episodio similar y los hallazgos en los exámenes de laboratorio fueron los siguientes. Una CPK de 283, veamos que está excesivamente elevado. La aspartato-aminotransferasa también está relativamente normal. Poquito bajo. La alanina-aminotransferasa, en la cual también se encuentra elevado, y la lactato deshidrogenasa, que se encuentra elevado. Ahora bien, la mioglobinuria también se encuentra elevado y el resto de parámetros analíticos dentro de sus parámetros normales. Este niño fue ingresado al servicio de pediatría, se le realizó un estudio analítico con serologías infecciosas, un perfil autoinmunitario, no se le encontró la causa, se le hizo una ultra abdominal y un test isquemia que también resultaron normales, se le realizó además un estudio metabólico en sangre y en orina que incluía ácidos orgánicos, piruvato, lactato, carnitina y acilcarnitinas, incluyendo C16 y C18A1, que tampoco encontraron hallazgos patológicos. Ante la alta sospecha clínica de este paciente, y a pesar que todos los estudios le salieron normales, incluso la imagen, se solicitó un estudio genético en el cual se le encontraron una mutación en homocigosis en el gen de la CPT2, en el cual provoca un cambio de los aminoácidos, un cambio de posición de serina por leucina en la posición 103. Entonces, ese estudio también se le hizo a los padres, en el cual se les detectó que sí son portadores ambos en la misma mutación. Entonces, la confirmación siempre se va a hacer a través del estudio genético o a través de la medición de la actividad enzimática en músculo. No se recomienda la biopsia muscular porque puede mostrar datos inespecíficos y puede resultar normal cuando el paciente sea asintomático. Entonces, el diagnóstico definitivo es un déficit de carnitina, palmitoide y transferasa 2. Bien, las miopatías metabólicas son producidas por un déficit de producción de energía muscular secundaria a la alteración metabólica. Entonces, las más frecuentes, siendo su porcentaje de prevalencia un 60%, es el déficit de carnitina, palmitoide y transferasa 2. Esa es la más frecuente y es la causa de crisis recurrentes de rhabdomiólisis en la infancia, especialmente después del ejercicio. Entonces, esa va a afectar la oxidación de ácidos grasos para obtener energía, especialmente en aquellos periodos de ayuno. La carnitina palmitoyltransferasa 2, esta es una enzima en la cual convierte la carnitina en acilcarnitina para formar acilcoenzimo A. Entonces, este es oxidado para
ser utilizado a través de la beta oxidación. Entonces, si no está funcionando, no va a haber una correcta oxidación de los ácidos grasos. Entonces, este es un trastorno autosómico recesivo y tiene tres formas clínicas. Eso va a depender de la edad y de la gravedad del cuadro. Entonces, la más grave es la forma neonatal letal, seguida de la forma infantil severa y la última forma, que es la forma miopática, que afecta aproximadamente a los 2/3 de los pacientes con esta deficiencia. Entonces, ¿cuáles son las características que pueden presentar esos pacientes? Que pueden alternar periodos asintomáticos con episodios de semialgias, debilidad muscular, orina oscura, especialmente tras ejercicio continuo por más de 30 minutos. Entonces, se puede confundir porque también puede ser inducida por el ayuno prolongado, por falta de sueño, exposición al frío, presencia de infecciones, fiebre, incluso puede ser provocado por alteraciones emocionales. Hay otros factores que pueden inducir rhabdomiólisis en estos pacientes, como por ejemplo la bicis general, el ibuprofeno y alta dosis de diazepam. Entonces, esos pacientes, a diferencia de aquellos pacientes que tienen defectos del metabolismo de los carbohidratos, no desarrollan calambres o contracturas, sino experimentan el fenómeno de segundo aliento. Entonces, ya sabemos que la confirmación tiene que ser a través del estudio genético o a través de la medición de la actividad enzimática. El pronóstico de esa enfermedad, de esta forma miopática, es muy favorable y ya con un tratamiento adecuado, pues el paciente puede tener una buena expectativa de vida. Bien, eso sería todo en cuanto al metabolismo del músculo esquelético. Recuerden que eh, se les habló de los tres características de nuestro tejido, pero hay que ahondar en el músculo esquelético. Gracias por su atención.